Gracia y paz del Señor Jesucristo. Saludo a la amada Iglesia con la paz que supera todo entendimiento. El mensaje de hoy se va a referir al reino de las tinieblas y cómo opera. El reino de las tinieblas está compuesto por un ejército de seres espirituales malignos, el cual se encuentra organizado y sectorizado con posiciones, funciones y asignaciones específicas, conforme a lo que expresa Efesios capítulo 6, versículo 12. A estas entidades se los conoce normalmente como demonios. Este ejército está completamente decidido a destruir al ser humano, siendo este su propósito y misión. Las personas que no conocen a Jesús como su Salvador desconocen la existencia de este reino espiritual, existiendo una confusión, creyendo en ocasiones que la brujería es propiedad del Señor, desconociendo que se están adentrando bajo el control del enemigo de las almas y que la utilización de cualquier arma humana es inútil en esta guerra. Este reino de maldad se opone a Dios y a todo lo que se relacione con su persona, su obra y su pueblo. Está conformado por un ejército de miles de millones de ángeles caídos que perdieron su posición y condición en el cielo por haberse levantado en una rebelión contra Dios bajo el mando del ángel de mayor jerarquía creado por Dios, quien debido a su posición y autoridad consideró la posibilidad de derrocar a Dios y ocupar su lugar. Este reino utiliza una red satánica que se encuentra tendida sobre la humanidad, utilizando para ello la música, las modas, la tecnología y la religión. En la palabra podemos leer que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno, y en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de las personas para que no entiendan el plan de salvación de Dios para sus vidas. La persona debe tomar una sola decisión en su vida: ser un vencedor y no un vencido, ser conocido y amado en el cielo, y odiado y temido en el infierno. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13 nos enseña que no existe forma ni manera de resistir ni vencer ante tal reino de maldad, solo con el poder del Señor. En 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 5 lo confirma diciendo: aunque vivimos en lo natural, no militamos en lo natural, porque las armas de nuestras milicias no son humanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos. Algunos de los objetivos que persigue el reino demoníaco son contaminar, dañar, enfermar, debilitar, dividir, oprimir, confundir, desviar, estancar, desanimar, posesionar y destruir. Es por todo esto que el Señor en su palabra nos manda, en Romanos capítulo 12, versículo 2, no conformarnos a este sistema de maldad. En Primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice no amar los elementos de este sistema. En Santiago 4, del 4 al 5, no ser amigos de este sistema, lo cual representa adulterio espiritual y enemistad contra Dios. A través de estos medios introduce filosofías de vida y creencias engañosas que confunden y desvían de la verdad a las personas, haciéndolas caer en el error y el engaño, atando y esclavizando sus vidas. El enemigo utiliza diferentes puertas de acceso a las vidas de las personas, de generación en generación, para mantener su dominio y perpetuar su daño, inclusive llegando hasta reclamar derechos de propiedad sobre esas vidas. Observando la sociedad se puede apreciar que sociedades enteras se encuentran sumergidas en males como adicciones, violencia, criminalidad, inmoralidad sexual, guerras, terrorismo. Esto es una guerra que se lleva adelante donde no solo hay heridos y muertos en lo físico, también implica pérdida de vidas en estado de condenación por la eternidad. En Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, podemos observar las dos vertientes. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esta guerra no existe una posición neutral, ya que la vida de la persona es el objetivo principal.
Si no es de Jesús, es un prisionero, y la única salida es recibir el rescate que Dios ofrece en Jesús, sabiendo que si es de Cristo, es un enemigo del reino de las tinieblas y objeto de continuo ataque. Para lograr sus objetivos contra la Iglesia, el enemigo utilizará una serie de estrategias satánicas que seguidamente detallamos. Seducir e inducir a practicar inmoralidad sexual, influenciar con trabajos de brujería, infiltrar sus servidores dentro de la Iglesia, mezclar la doctrina para diluir la verdad, contaminar la alabanza y la adoración a Dios, distracción para que los hijos de Dios no estudien la palabra y no oren. En la palabra existen muchas advertencias para nosotros sobre esta guerra. Podemos leer algunas en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En Santiago 4, versículo 7, nos exhorta acerca del peligro de nuestra amistad con el mundo y la necesidad de someterse a Dios y resistir al diablo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Se puede apreciar que esta guerra solo se puede llevar adelante con armas espirituales divinas, conforme lo establece 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y también nos enseña que la única manera de estar firmes es utilizando toda la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Algunas personas piensan que estos ataques solo son para los inconversos y que por ser hijos de Dios están exentos, pero basta solamente entender Efesios capítulo 6 para poder leer la orden al cristiano de ponerse toda la armadura espiritual para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchos años se ha desconocido la realidad maligna a la que nos enfrentamos, subestimando sus maquinaciones como su poder letal. También se desconocía la realidad de las puertas utilizadas por el enemigo como acceso a la vida de las personas para oprimirlas. Otros pensaban que con la sola conversión de la persona recibiría plena liberación de sus obras espirituales sin someterlas a un ejercicio de liberación. Queridos hermanos, hasta aquí es esta charla. Los saludo con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento.